Todavía escucho el sonido del tenedor tocando el plato. Un sonido tan pequeño. Pero en mi pecho, estalló como un trueno. Ese fue el momento exacto en que mi corazón entendió. Algo estaba mal. Estábamos sentados en un restaurante de hotel que olía a mantequilla y pan caliente. El tipo de lugar hecho para celebraciones. Luces suaves. Música tranquila. Sonrisas amables. Demasiado amables para el peso que llevaba dentro. Mis manos estaban entrelazadas en mi regazo, apretadas, como si me estuviera sosteniendo a mí misma. Como si la soltaba, algo dentro de mí se fuera a romper. Mi hijo estaba sentado frente a mí. Sonreía, pero sus ojos no se quedaban en los míos. Se movían por la habitación, inquietos, como si estuviera esperando una señal. Su esposa se sentaba a su lado, espalda recta, en silencio. Su vestido era caro. Perfectamente planchado. Pero nada en su rostro se sentía cálido. Sus hijos reían en pequeñas explosiones, ocupados con sus platos. Inocentes. Sin saber nada. La única luz en la habitación. Yo acababa de regresar del hospital esa mañana. Mi cuerpo todavía se sentía pesado, prestado, más viejo de lo que debería haber sido. Me dije a mí misma que esta cena significaba amor. Que así es como la familia demuestra que le importa. El mesero vino a rellenar nuestros vasos. Esta vez se inclinó más cerca de mí. Sin sonrisa. Su voz bajó, cuidadosa. Casi con miedo. Señora, susurró, no regrese a casa ahora. Levanté la mirada, confundida. Mi hijo se quedó congelado. Su cuchillo se detuvo en el aire. El ambiente cambió. Espeso. Lento. Pesado. El mesero miró a mi hijo, luego volvió a mirarme a mí. Tragó saliva con dificultad y se alejó sin decir otra palabra. Mi corazón empezó a golpear contra mis costillas. Suave. Rápido. Nadie habló. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Incluso los niños se quedaron en silencio, como si también lo sintieran. Quise reírme. Decir que debía estar equivocado. Pero muy dentro de mí, algo ya lo sabía. Esta noche no se trataba de la cena. Crié a mi hijo sola después de que su padre murió. Limpié casas. Guardé monedas en frascos. Cada gota de fuerza que tenía, la puse en él. Le enseñé a decir gracias. A mirar a la gente a los ojos. A creer que la bondad importaba más que el dinero. Sentada ahí, me pregunté a dónde habían ido esas lecciones. Mi pecho se sentía apretado. Mi rostro se mantuvo calmado. Los años te enseñan a esconder el dolor en silencio. Mi hijo se aclaró la garganta. Preguntó si me gustaba la comida. Su voz sonó delgada. Como papel. Asentí. Dije que estaba bien. No confiaba mi voz para nada más. Las preguntas comenzaron a formarse. Lentas. Pesadas. Peligrosas. Ellos habían elegido este hotel. Dijeron que era para celebrar mi recuperación. Dijeron que yo merecía algo bonito. Pero ahora me sentía como un objeto. Medida. Pesada. Inspeccionada. No una madre. Algo distinto. El mesero pasó otra vez. Esta vez, no me miró. Sus hombros estaban tensos, como los de un hombre que ya había dicho demasiado. Mi nuera se limpió la boca. Sus manos temblaban, apenas un poco. Lo noté. Las madres siempre lo hacen. Se levantó y caminó hacia el baño. Su silla rozó suavemente el piso detrás de ella.
Mi hijo no levantó la mirada. El silencio se quedó conmigo. No era tranquilo. Era opresivo. Asfixiante. Recordé el hospital. Las máquinas. Los pitidos. Las largas noches mirando el techo. Recordé preguntarme quién me tomaría la mano si algo salía mal. Pensé en mi hijo. Creí que el amor siempre regresa. Solo una madre cree eso tan completamente. Sentada ahí, la duda me tocó por primera vez. No gritó. Susurró. ¿Fui demasiado confiada porque quería ser amada? La comida se enfrió. Sin postre. El tiempo avanzó, pero nada cambió. Cuando mi nuera regresó, sus ojos estaban rojos. No se sentó. Se paró detrás de mi hijo, con una mano sobre su hombro. Deberíamos hablar después, dijo. Él asintió. No se dio la vuelta. Eso dolió más que sus palabras. Observé todo. Sus ojos evitando los míos. Sus labios apretados. Estos son los momentos que se quedan contigo. No los ruidosos. Las pistas silenciosas. Me disculpé para ir al baño. Mis piernas se sentían débiles, pero caminé despacio. No quería que nadie me viera apresurarme. En el espejo, vi a una mujer vieja. Ojos cansados. Aún con esperanza. Toqué mi rostro y respiré. Me dije que no imaginara cosas. Me dije que la familia nunca me haría daño. Quería que eso fuera verdad más que cualquier otra cosa. Cuando regresé, la cuenta ya estaba sobre la mesa. Mi hijo la tomó rápido. Sonrió demasiado deprisa. Volveremos a la habitación del hotel, dijo. Mañana hablaremos. Sus palabras se sintieron ensayadas. Asentí. Me puse de pie. El mesero movió mi silla hacia atrás. Por un segundo, nuestras miradas se encontraron. Había lástima ahí. Y advertencia. Esa noche, el sueño nunca llegó. Me quedé mirando el techo, escuchando a la ciudad respirar. Algo precioso dentro de mí se había movido. No conocía su plan. No sabía qué tan profunda sería la herida. Pero mi corazón ya lo sabía. Porque a veces, el dolor llega antes de que llegue la razón. Casi no dormí esa noche. La habitación del hotel estaba en silencio, pero mi mente se negaba a descansar. Mis pensamientos se movían despacio, como nubes pesadas que no querían romperse. La voz del mesero regresaba una y otra vez. Señora, no regrese a casa ahora. Una y otra vez. Sin razón. Sin explicación. Solo una advertencia. Antes del amanecer, me senté en el borde de la cama. Mis huesos dolían como después de una enfermedad, profundo y terco. Apreté los pies contra la alfombra y esperé a que llegara la fuerza. Esperaba que mi hijo llamara. O tocara la puerta. O enviara un mensaje. No lo hizo. Nada. Me dije que no imaginara cosas. La gente se ocupa. Las familias tienen sus propios ritmos, me repetí. Aún así, el silencio se sentía deliberado. Bajé sola a desayunar. El comedor estaba brillante y ruidoso. Las risas rebotaban en las paredes. Allí me sentí invisible. Las mujeres mayores a menudo lo somos. La gente mira a través de nosotras, no hacia nosotras. Elegí una mesa pequeña junto a la ventana. La luz del sol calentó mis manos. Por un momento, mi pecho se aflojó. Mientras comía, regresaron los recuerdos. Mi hijo, pequeño e inquieto, sentado frente a mí. Sus pies nunca tocaban el suelo.
Hablaba con la boca llena. Yo lo regañaba con suavidad. No teníamos mucho. Pero nos teníamos el uno al otro. Ese recuerdo dolió. No de forma aguda. Profunda. El tipo de dolor que se acomoda y se queda. Después del desayuno, regresé a mi habitación. Todavía ninguna palabra. Revisé mi teléfono demasiadas veces. Como si mirarlo pudiera hacerlo sonar. Cerca del mediodía, alguien tocó la puerta. No era mi hijo. Era el personal del hotel. Preguntaron sobre los planes de salida. Ahí fue cuando me cayó todo encima. Nadie me había dicho nada. Ni horario. Ni planes. Cuando llamé a mi hijo, sonó y sonó. Luego, buzón de voz. No dejé mensaje. Me senté de nuevo en la cama. La habitación se sentía demasiado grande. Demasiado vacía. Mi corazón se sentía igual. Por la tarde, mi nuera finalmente llamó. Su voz estaba tensa. Cuidadosa de una forma que no se sentía amable. Dijo que tenían pendientes. Dijo que nos veríamos más tarde. Cada palabra sonaba colocada. Ensayada. Le pregunté si todo estaba bien. Hubo una pausa. Larga. Pesada. Sí, dijo. Pero incluso a través del teléfono, supe que no era verdad. Después de la llamada, me quedé mirando la pared. Ahí fue cuando llegó la sensación. Me sentí como una invitada en mi propia familia. Ese tipo de soledad es cortante. Decidí salir a caminar. El aire fresco a veces ayuda a que los corazones viejos respiren. La calle estaba llena de movimiento. Autos. Voces. Vida. Pasaban familias. Madres jóvenes. Padres cansados. Niños corriendo adelante. La vida continuando sin mí. Me pregunté cuándo mi lugar se había vuelto tan pequeño. Cuando me convertí en algo que manejar, en lugar de alguien a quien amar. Ese pensamiento me asustó. Por la noche, vinieron a mi habitación. Todos. Juntos, de una manera que se sentía planeada. Mi hijo se quedó cerca de la puerta. Su esposa se mantuvo cerca. Los niños se sentaron en la cama, con las piernas colgando. Hablaron de nada. Del tráfico. Del clima. Nadie mencionó la noche anterior. Nadie mencionó al mesero. Nadie mencionó el silencio. Esperé. La paciencia es algo que la vida te enseña. Pero incluso la paciencia tiene un límite. Pregunté cuando nos íbamos a casa. Mi hijo miró a su esposa. Ella asintió, apenas. Dijo que quizá no hoy. Dijo que tal vez sería mejor que me quedara más tiempo. Dijo que mi salud necesitaba vigilancia. Las palabras sonaban suaves. Pero debajo de ellas había algo frío. Como una puerta cerrándose en silencio. Le dije que me sentía bien. Dije que mi casa me ayudaba a sanar. Dije que mi cama conocía mi cuerpo. Mi nuera se levantó y fue hacia la ventana. Su espalda estaba rígida. Solo queremos lo mejor para usted, dijo. Su voz tembló. Eso me asustó más que la ira jamás podría hacerlo. Miré a mi hijo. Esperé sus ojos. Nunca se encontró con los míos. Y en ese momento, entendí. Lo que fuera que esto era. Ya había sido decidido. Sin mí. No lloré. Asentí. Dije que iba a descansar. A veces, la dignidad es todo lo que te queda. Se fueron poco después. La habitación volvió a sentirse pesada. El silencio presionaba contra mi pecho.
Esa noche, empacé una bolsa pequeña. No porque me fuera a ir, sino porque algo dentro de mí dijo que quizá lo necesitaría. Me senté en la cama, sosteniendo mi teléfono. Quería llamar a alguien. No sabía a quién. Pensé en la casa que poseía. La que trabajé durante décadas para tener. La donde mi hijo creció. Pensé en papeles. Firmas. Palabras como por su seguridad. Esas palabras pueden esconder cosas muy afiladas. Cuando apagué la luz, el miedo se sentó a mi lado. No un miedo ruidoso. Silencioso. Paciente. Y por primera vez en mi vida, me pregunté si el amor mismo podía usarse como un arma. La mañana llegó despacio. La luz se coló por las cortinas, insegura, vacilante. Como si no quisiera perturbar lo que estaba esperando. Me quedé en la cama más tiempo de lo normal. Mi cuerpo se sentía débil. Pero mi mente estaba alerta. El miedo hace eso. Despierta partes de ti que estaban dormidas. Revisé mi teléfono otra vez. Ningún mensaje. Ninguna llamada perdida. Ese silencio dolió más que cualquier grito. No se sentía accidental. Se sentía planeado. Me vestí con cuidado. Ropa sencilla. Zapatos suaves. Quería verme como yo misma. No como una paciente. No como alguien a quien están manejando. Cuando salí al pasillo, los vi. Mi hijo, su esposa, los niños. Caminando juntos. Cerca. Yo caminé hacia ellos sola. Mi hijo sonrió al verme. Esa misma sonrisa cuidadosa de la noche anterior. Educada. Controlada. No cálida. Vamos a salir, dijo. Solo algunas cosas que arreglar. No me invitó a ir. Pregunté a dónde iban. Dudó. Solo por un respiro. Pendientes, dijo. Esa palabra otra vez. Pendientes pueden esconder muchas cosas. Cosas importantes. Cosas peligrosas. Le dije que quería irme a casa hoy. Dije que mi corazón necesitaba mi casa. Dije que estaba cansada de esperar. Su esposa intervino rápido. Demasiado rápido. Dijo que el doctor recomendó descanso. Yo no había hablado con ningún doctor. La miré. No dije nada. El silencio puede pesar más que las palabras. Ella apartó la mirada primero. Los niños movieron los pies. Incómodos. Lo sentían. Los niños siempre lo sienten. Mi hijo dijo que hablaríamos después. Y se fueron. Otra vez. Me senté en el lobby del hotel por mucho tiempo. La gente pasaba con maletas y sonrisas. La vida avanzando sin pedirme permiso. Pensé en mi casa. El pequeño jardín. El viejo limonero. Lo planté con mi esposo, antes de que muriera. Había estado conmigo más tiempo que nadie. Todavía dando fruto. Todavía de pie. Me pregunté quién lo estaría regando ahora. Mi garganta se cerró. El hogar no son solo paredes. Por la tarde, llegó un mensaje. De mi hijo. Solo una línea. Mamá, necesitamos que firmes unos papeles cuando regresemos. Mis manos comenzaron a temblar. Lo leí 3 veces. Los papeles nunca son solo papeles. No respondí. Puse el teléfono boca abajo. El frío se extendió por mi pecho. Los recuerdos subieron sin permiso. Bancos. Oficinas. Palabras que nunca entendí del todo.
Años atrás, mi hijo me ayudó con documentos. Confié en él. ¿Por qué no lo haría? Pero la confianza, una vez agrietada, nunca suena igual otra vez. Hace un ruido silencioso. Solo tú lo escuchas. Regresaron por la noche. Mi hijo llevaba una carpeta. Café. Gruesa. Me sentaron en mi habitación. Todo demasiado ordenado. Demasiado formal. No como habla una familia. Él explicó despacio. Dijo que era por mi protección. Dijo que era temporal. Mi nuera observaba mi rostro con atención. Sus manos se retorcían en su regazo. Se veía nerviosa. No tierna. Pregunté qué eran los papeles. Evitó nombres. Usó lenguaje suave en su lugar. Por si acaso, dijo. Por si algo pasa. Su voz no tembló. Pregunté si podía leerlos después. Dijo que sería mejor ahora. Dijo que tenían una cita. Esa presión apretó contra mi pecho. La urgencia puede usar una máscara amable. Yo lo sentí. Pensé otra vez en el mesero. En sus ojos. En su advertencia. Dije que estaba cansada. Dije que firmaría mañana. Mi voz estaba calmada. Firme. El rostro de mi hijo cambió. Solo un poco. Pero lo vi. Su esposa se levantó de golpe. Dijo que estábamos perdiendo el tiempo. Su voz se quebró. Mi hijo le dijo que se calmara. Le tocó el brazo. Ella se apartó. Eso me lo dijo todo. Fuera lo que fuera esto. Les importaba demasiado. Dije que necesitaba dormir. Dije que mi corazón estaba acelerado. Esa parte era verdad. Se fueron otra vez. La carpeta se quedó atrás. Sobre la mesa. Esperando. Como una amenaza silenciosa. Me senté allí por mucho tiempo. No la abrí. No la toqué. En su lugar, recé. No con palabras. Con respiración. Pensé en el amor. En cómo cambia de forma. En cómo el miedo puede vestirse de cuidado. Esa noche, cerré la puerta con llave. Nunca había hecho eso antes. No con mi propio hijo. El clic de la cerradura se sintió definitivo. Me acosté en la cama, mirando el techo. Mis manos presionadas contra el pecho. Mi corazón latía rápido. En algún lugar dentro de mí, se estaba formando una decisión. Lenta. Dolorosa. No sabía cuánto me costaría. Pero sabía una cosa con claridad. No firmaría nada. En la oscuridad. Me desperté antes de que saliera el sol. Mi corazón ya estaba despierto. El miedo no espera a la luz del día. Por un momento, olvidé dónde estaba. Luego el techo del hotel se enfocó. También la pesadez en mi pecho. Me senté despacio y escuché. No había voces en el pasillo. Ningún paso cerca de mi puerta. Demasiado silencio. Mis ojos fueron a la carpeta sobre la mesa. Seguía allí. Intacta. Solo mirarla hizo que mis manos se sintieran frías. No la abrí. En su lugar, hice café con la pequeña máquina. El sonido de su zumbido se sintió normal. Seguro. Mientras bebía, pensé en mi vida. No en los grandes momentos. En los pequeños. Despertar a mi hijo para la escuela. Guardar monedas en frascos. Arreglar un techo con goteras con herramientas prestadas. Había hecho todo con cuidado. Todo con honestidad. No merecía que me apuraran.
No merecía tener miedo. A media mañana, tocaron la puerta. Mi hijo. Abrí solo un poco. No lo invité a pasar. Preguntó si había dormido bien. Dije que lo suficiente. Asintió, como si eso fuera aceptable. Luego mencionó los papeles otra vez. Su voz era suave. Demasiado suave. Le dije que quería que un abogado los revisara. La palabra abogado cambió el ambiente. Siempre lo hace. Su sonrisa desapareció. Dijo que no era necesario. Dijo que complicaría las cosas. Pregunté. ¿Qué cosas? Él no respondió. Nunca lo hacía. Su esposa apareció detrás de él. Su rostro se veía cansado. Sus ojos se veían enojados. Dijo que solo estaban tratando de ayudar. Dijo que yo estaba siendo difícil. Su voz tembló. Le dije que tenía miedo. Lo dije en voz baja. La habitación quedó inmóvil. El miedo incomoda a la gente. No saben dónde colocarlo. Prefieren la ira. Mi hijo suspiró. Se frotó el rostro con ambas manos. Por un momento, se veía más viejo que yo. Dijo que yo estaba imaginando problemas. Dijo que el estrés del hospital estaba afectando mi manera de pensar. Esas palabras cortaron profundo. Había sobrevivido a la enfermedad. Había sobrevivido a la pérdida. Pero que me llamaran confundida dolió de una forma nueva. Le dije que conocía mi propia mente. Dije que no firmaría hoy. Mi voz se mantuvo calmada. Su esposa se dio la vuelta. Apretó los labios. Susurró algo que no pude escuchar. Se fueron otra vez. La puerta se cerró suavemente. Pero se sintió como un portazo. Me senté en la cama y respiré despacio. Una mano sobre mi pecho. Contando los latidos del corazón. Pensé en llamar a una amiga. Luego me di cuenta de lo pequeño que se había vuelto mi mundo. La mayoría de las personas que alguna vez conocí ya no estaban. O estaban lejos. Esa tarde, el teléfono del hotel sonó. La recepción preguntó si quería extender mi estadía. Dije que sí. Mi voz me sorprendió. Firme. Segura. Una pequeña fuerza regresó. Más tarde, llegó otro golpe en la puerta. No era mi hijo. Un hombre que no conocía estaba allí. Dijo que era un amigo de la familia. Un asistente legal. Nunca lo había visto en mi vida. Habló con amabilidad. Demasiada amabilidad. Como alguien entrenado para sonar seguro. Dijo que mi hijo estaba preocupado por mí. Dijo que querían hacer las cosas más fáciles. Luego mencionó mi casa. Esa palabra me revolvió el estómago. Dijo que administrarla era una carga. Dijo que transferir la responsabilidad ayudaría a todos. Le dije que necesitaba tiempo. Sonrió y dijo que el tiempo era limitado. Esa sonrisa se quedó conmigo mucho después de que se fue. Mis manos temblaban. No por la edad. Por el miedo. Cerré la puerta con llave otra vez. Esta vez, me senté en el suelo. Allí se sentía más seguro. Recordé la voz de mi madre. Ella solía decir: cuando la gente te apura, detente. Me aferré a eso. Esa noche, mi hijo no volvió. Ni una llamada. Ni un mensaje. Me quedé despierta escuchando al hotel respirar. Puertas abriéndose. Elevadores subiendo y bajando. Me sentí sola. Pero no rota. Algo dentro de mí estaba despertando. Algo viejo. Algo fuerte.
Sabía que aún no podía volver a mi casa. No hasta entenderlo todo. No hasta estar a salvo. Y en esa habitación silenciosa, tomé otra decisión. Me protegería. Aunque significara pararme. En contra de mi propia sangre. La mañana siguiente se sintió más pesada que las otras. No solo por el miedo, sino porque la claridad había llegado. La claridad es dolorosa. Quita las excusas. Te deja sola con la verdad. Me lavé el rostro despacio y me miré. Mis ojos se veían más viejos. Pero más agudos. Susurré, mantente despierta. No supe nada de mi hijo ese día. Ni un golpe en la puerta. Ni una llamada. Esta vez, el silencio se sentía intencional. No confusión. No ocupación. Una decisión. Abrí la carpeta. Mis manos temblaban, pero aún así lo hice. Me debía a eso. Las palabras eran densas y desconocidas. Lenguaje legal envuelto en promesas suaves. Protección. Administración. Temporal. Pero entre las líneas, la verdad era clara. Control. Transferencia. Mi casa estaba listada. Mis cuentas. Mi nombre desapareciendo lentamente. Cerré la carpeta. Mi corazón latía rápido, pero mi mente estaba tranquila. Esto no era cuidado. Pensé otra vez en el mesero. En la forma en que bajó la voz. En la advertencia en sus ojos. Él había visto algo que yo no. O tal vez lo reconoció. Las personas que trabajan alrededor del dinero a menudo lo hacen. Bajé al lobby. Necesitaba estar cerca de gente. El aislamiento hace que el miedo grite más fuerte. Me senté con una taza de té y observé las puertas. El tiempo avanzó despacio. Mi hijo nunca llegó. Esa tarde, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi nuera. Una sola oración. Por favor, firma los papeles hoy para que todos podamos relajarnos. Relajarnos. Una palabra tan suave. Tan cruel. No respondí. Mi silencio fue mi respuesta. Aunque se negaran a escucharla. Esa noche, vinieron juntos. Mi hijo se veía cansado. Su esposa se veía enojada. No se sentaron. Se quedaron de pie cerca de la puerta. Eso me lo dijo todo. Mi hijo habló primero. Dijo que estaban bajo presión. Dijo que las cosas eran complicadas. Pregunté qué pasaría si no firmaba. La habitación quedó en silencio. Demasiado silencio. Su esposa cruzó los brazos. Apretó la mandíbula. No dijo nada. Mi hijo dijo que sería difícil. Dijo que afectaría los planes. No dijo cuáles. Le pregunté si me amaban. La pregunta salió de mi boca suavemente. Casi como un aliento. Dijo que sí. Demasiado rápido. Sin mirarme. Algo se rompió dentro de mi pecho. El amor no se apresura. El amor no evita. Les dije que necesitaba espacio. Dije que no firmaría nada allí. Mi voz se mantuvo firme. Fue entonces cuando mi nuera perdió el control. Levantó la voz lo suficiente para herir. No lo suficiente para gritar. Dijo que yo era egoísta. Dijo que estaba siendo sospechosa sin razón. Dijo que estaba rompiendo a la familia. Esas palabras se quedaron conmigo. Siempre lo hacen. Las acusaciones dejan marcas. Mi hijo le dijo que parara. Pero no me defendió. Ese silencio fue más fuerte que su voz.
Me puse de pie despacio. Mis piernas temblaban, pero me sostuvieron. Les pedí que se fueran. Dudaron. Luego lo hicieron. La puerta se cerró detrás de ellos. Me senté y lloré. En silencio. Lloré por el niño que crié. Por la confianza que di sin reservas. Por el momento en que el amor se convirtió en una negociación. Esa noche, bloqueé sus números. No para siempre. Solo por paz. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Una madre bloqueando a su propio hijo. Mis manos temblaban mientras presionaba el botón. Pero el silencio que siguió se sintió diferente. No vacío. Protector. Dormí mejor esa noche. No profundamente. Pero sin pánico. Por la mañana, llamé a una oficina de asistencia legal. Mi voz fue cuidadosa. Mis palabras, lentas. Me escucharon. Eso, por sí solo, importó. Me dijeron que no firmara nada. Escuchar eso se sintió como una mano en mi espalda. Firme. De apoyo. Más tarde, mientras caminaba por el lobby, vi al mesero. El mismo de la primera noche. Me reconoció de inmediato. Se acercó y habló en voz baja. Me alegra que se haya quedado, dijo. Nada más. Le di las gracias. Lo sentía profundamente. Algunas advertencias salvan vidas. Esa tarde, mi teléfono se llenó de llamadas perdidas. No contesté. Necesitaba distancia para pensar. Pensé otra vez en mi casa. Mi jardín. Mi limonero. Y de pronto, lo entendí. No estaban tratando de salvarme. Estaban tratando de asegurar algo. Esa verdad dolió. Pero también me liberó. Porque una vez que ves con claridad, ya no pueden empujarte de vuelta a la oscuridad. Sabía que el siguiente paso lo cambiaría todo. La relación. El futuro. Pero también sabía esto. Había sobrevivido a cosas mucho peores que la decepción. Y aún no había terminado de protegerme. El silencio después de bloquearlo se sintió extraño. No pacífico. No doloroso. Solo desconocido. Seguía buscando mi teléfono sin pensarlo. Luego recordaba. No habría nada allí. Esa realización volvía una y otra vez. Me quedé en el hotel 2 días más. No salí mucho. Mi cuerpo necesitaba descanso. Mi corazón necesitaba quietud. En la tercera mañana, decidí volver a casa. No para verlos a ellos. Para verme a mí misma. Llamé a un taxi en lugar de a mi hijo. Esa decisión se sintió pesada. Pero necesaria. Mientras avanzábamos, la ciudad pasaba despacio. Tiendas. Calles. Rostros que no conocía. Me sentía como alguien que regresaba de un lugar lejano y distante. Cuando el taxi se detuvo frente a mi casa, el pecho se me apretó. La casa se veía igual. Pero yo no. El limonero seguía allí. Sus hojas se movían suavemente con el viento. Esa pequeña imagen casi me quebró. Abrí la puerta y entré. El aire olía familiar. Seguro. Dejé mi bolso y me senté en el sofá. Por un momento, no hice nada. Solo respiré. Luego empecé a notar cosas pequeñas. Una silla ligeramente fuera de lugar. Un cajón no del todo cerrado. Nada obvio. Pero suficiente. Caminé despacio por las habitaciones. El dormitorio estaba intacto. La cocina se veía normal. Luego llegué al estudio. Había una carpeta sobre el escritorio.
No la del hotel. Otra distinta. Mi corazón empezó a acelerarse. La abrí con cuidado. Dentro había copias. Estados de cuenta bancarios. Papeles de la propiedad. Alguien había estado preparándose. En silencio. Sin mí. Me senté con los papeles en el regazo. Las manos se me sentían entumecidas. Esto ya no era sospecha. Era real. Impreso. Documentado. Innegable. No lloré de inmediato. El impacto detiene las lágrimas. En su lugar, sentí vacío. Recordé cuando mi hijo me pidió las llaves de repuesto, años atrás. Dijo que era para emergencias. Se las di sin dudar. La confianza solo parece tonta después de romperse. Antes de eso, se siente como amor. Ese es el peligro. Guardé los papeles y cerré el estudio con llave. Luego cambié las cerraduras. Todavía tenía el número guardado. El cerrajero llegó esa misma tarde. No hizo preguntas. Solo hizo su trabajo. Cuando se fue, probé la nueva llave. El clic sonó definitivo. Protector. Esa noche, mi teléfono empezó a sonar. Número desconocido. Otra vez. Y otra. No contesté. Más tarde, llegó un correo electrónico. De mi hijo. Largo, esta vez. Dijo que estaba herido. Dijo que yo estaba exagerando. Dijo que su esposa estaba llorando. Escribió que yo estaba destruyendo a la familia. Esa frase hizo que me temblaran las manos. La culpa pesa. Cerré la computadora. No lo volví a leer. No podía cargar con ese peso. Esa noche, me senté sola en mi cocina. Hice sopa. La misma receta de cuando mi hijo era pequeño. Comí despacio. Cada cucharada llevaba recuerdos. Risas. Derrames. Días ordinarios. Me pregunté cuándo el cuidado se convirtió en control. Cuando la preocupación se volvió derecho. Las respuestas no llegaron fácilmente. A la mañana siguiente, alguien tocó a mi puerta. Lo supe antes de abrir. Mi nuera estaba allí, sola. Sus ojos estaban rojos. Su rostro, cansado. Se veía más pequeña, de alguna manera. No la invité a pasar. Me quedé en el umbral. El espacio entre nosotras importaba. Preguntó si podíamos hablar. Su voz era más suave ahora. Dije que unos minutos. Nada más. Dijo que tenía miedo. Que las cosas habían ido demasiado lejos. Sus palabras salieron de golpe. Dijo que mi hijo estaba enojado. Que el dinero estaba ajustado. Que necesitaban ayuda. Escuché en silencio. A veces, escucharlo revela todo. Entonces dijo algo que lo cambió todo. Dijo que ya habían prometido algo. Algo que no podían deshacer. Le pregunté qué quería decir. Dudó. Luego bajó la mirada. Dijo que habían planeado en torno a mi casa. A mis bienes. Asumieron que yo estaría de acuerdo. Ese fue el momento. Claro. Cortante. Sentí tristeza más que enojo. Una tristeza profunda. Como llorar a alguien que aún está vivo. Le dije que no debieron haber asumido. Dije que el amor no es un contrato. Mi voz no se elevó. Ella comenzó a llorar. En silencio. Me pidió que los perdonara. Me pidió que firmara de todos modos. La desesperación llenó el umbral. Le dije que no. Con suavidad.
Con firmeza. Le dije que amaba a mi hijo. Eso nunca cambiaría. Pero la confianza había sido dañada. Dije que necesitaba distancia. Tiempo. Seguridad. Asintió despacio. No discutió. Antes de irse, dijo algo en voz baja. Él no sabe cómo detenerse ahora. Luego se fue. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Mis piernas se sentían débiles. Mi decisión no. Esa tarde, me reuní con un asesor legal. Nada elegante. Solo honesto. Confirmó lo que ya sabía. Se habían cruzado líneas. Líneas peligrosas. Me ayudó a asegurar todo correctamente. Mi nombre. Mis derechos. Mientras caminaba de regreso a casa, me sentí más vieja. Pero más clara. La verdad te envejece de maneras extrañas. Esa noche, me senté en mi sala. La casa estaba en silencio. Segura. Entonces comprendí algo. Protegerme no significaba que dejara de amar. Significaba que por fin también me amaba a mí misma. Pero también sabía que esto no había terminado. El silencio no termina los conflictos. Solo les da espacio para cambiar de forma. Y en algún lugar. Mi hijo estaba aprendiendo lo que sucede. Cuando una madre finalmente dice que no. Los días después de eso se sintieron más lentos. No pesados como antes. Solo silenciosos. Atentos. Me quedé dentro de mi casa la mayor parte del tiempo. Cada mañana, regaba el limonero. Me anclaba. Los vecinos saludaban desde lejos. Yo devolvía el saludo. No explicaba nada. La gente ve a una mujer mayor sola y asume tristeza. A veces tienen razón. A veces no. No recibí llamadas de mi hijo. Ni mensajes. Solo silencio. Ese silencio dolía. Pero también me decía algo. Él estaba enojado. Y la ira a menudo esconde culpa. Una tarde, llegó una carta. No escrita a mano. Oficial. Venía de un abogado. Su abogado. Mis manos temblaron al abrirla. Había esperado que no llegara a esto. Pero la esperanza no detiene el papeleo. La carta hablaba con palabras cuidadosas. Preocupación por mi bienestar. Malentendidos. Sugerían mediación. Una forma tranquila de resolver las cosas. Una reunión. Me senté en la mesa de la cocina y la leí 2 veces. Mi té se enfrió a mi lado. No lo toqué. Me sentía cansada de una manera profunda. No en el cuerpo. En el espíritu. Pensé en los años que pasé protegiendo a mi hijo. Del hambre. Del miedo. Ahora se me pedía protegerme de él. La vida tiene un sentido cruel del equilibrio. Quita y da de maneras extrañas. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para pensar. Tiempo para sentir. Esa noche, me senté en mi dormitorio y abrí cajones antiguos. Las fotografías se derramaron. Recuerdos. Había una foto de mi hijo a los 6 años. Le faltaban 2 dientes. Una sonrisa orgullosa. Recorrí su rostro con mi dedo. Recordé su mano pequeña dentro de la mía. Como confiaba en mí por completo. Entonces lloré. No por lo que había hecho. Sino por lo que habíamos perdido. Al día siguiente, acepté la mediación. No porque quisiera ceder. Sino porque necesitaba un cierre. La reunión se fijó para la semana siguiente. Oficina neutral. Personas neutrales.
Cuando llegó el día, me vestí de forma sencilla. Ropa cómoda. Sin joyas. Quería sentirme como yo misma. No como alguien siendo juzgada. Mi hijo llegó primero. Se veía más delgado. Tenso. No me abrazó. Asintió con la cabeza en su lugar. Esa distancia dolió. Su esposa llegó unos minutos después. Evitó mi mirada. Se sentó a su lado. El mediador habló con calma. Explicó las reglas. Escuchó. Mi hijo habló primero. Dijo que tenía miedo. Dijo que se sentía responsable. Dijo que pensó que estaba haciendo lo correcto. Que manejar mis bienes protegería a todos. No dijo perdón. Escuché sin interrumpir. Mis manos descansaban en mi regazo. Quietas. Cuando fue mi turno, hablé despacio. Dije que entendía el miedo. Lo conocía bien. Dije que lo que me dolió no fue el dinero. Fue el secreto. La presión. Dije que la confianza se construye durante años y se rompe en momentos. Dije que el amor nunca debería sentirse como una trampa. Mi voz no se elevó. La habitación quedó en silencio después de eso. Pesado, pero honesto. Incluso el mediador hizo una pausa. Mi nuera finalmente habló. Su voz era pequeña. Dijo que ella también se sentía atrapada. Dijo que habían hecho promesas basadas en suposiciones. Dijo que no sabían cómo decírmelo. Comenzó a llorar. La observé con cuidado. Sentí compasión. Pero también distancia. Les dije que no firmaría nada. Ni ahora. Ni después. Dije que mi casa seguiría siendo mía. Mis decisiones seguirían siendo mías. Eso era definitivo. Mi hijo bajó la mirada hacia la mesa. Sus hombros cayeron. Se veía derrotado. Preguntó si eso significaba que habíamos terminado. La pregunta me sorprendió. Sonó como un niño preguntando. Dije que no. Pero que las cosas habían cambiado. Y no volverían a ser como antes. Dije que necesitábamos tiempo. Tiempo real. Sin presión. El mediador asintió. Se tomaron notas. Se escribieron acuerdos. Cuando la reunión terminó, nos quedamos de pie de forma incómoda. Nadie sabía cómo irse. Las emociones hacen eso. Mi hijo finalmente me miró. De verdad me miró. Tenía los ojos húmedos. No quise hacerte daño, dijo. Eso fue todo. Sin disculpa. Asentí. A veces, el reconocimiento es todo lo que se recibe. Debes decidir si es suficiente. No salimos juntos. Yo me fui primero. Eso se sintió importante. En casa, me senté en la sala y dejé que el silencio regresara. No el silencio peligroso de antes. Uno más seguro. Los días volvieron a pasar. Despacio. Con cuidado. Mi hijo envió un mensaje una vez. Solo preguntando cómo estaba. Respondí de forma sencilla. No hablamos de dinero. No hablamos del pasado. Solo cosas pequeñas. Esa distancia dolía. Pero era necesaria. Como una herida que necesita aire. Una tarde, mi vecina trajo pan. Sonrió y preguntó cómo estaba mi familia. Sonreí y dije, aprendiendo. Esa era la verdad. Todos estábamos aprendiendo. Aprendí que el amor sin límites puede ser peligroso. Aprendí que la edad no significa debilidad. Aprendí que decir no puede salvarte. Pero también aprendí algo más difícil.
Protegerte puede hacerte sentir sola. Incluso cuando es lo correcto. Por la noche, todavía pienso en mi hijo. Todavía me preocupo. Eso nunca se irá. Pero ahora, cuando cierro la puerta con llave, lo hago sin vergüenza. Sin miedo. Porque finalmente entiendo esto. El amor de una madre es profundo. Pero nunca debería borrar su vida. Y la lección más dura de todas es aprender a amar. Sin desaparecer. Después de la mediación, mi vida tomó una nueva forma. No cómoda. No fácil. Solo, más silenciosa. Y el silencio puede sanar cuando lo eliges. No cuando te lo imponen. Yo estaba aprendiendo la diferencia. Volví a las rutinas pequeñas. Té por la mañana junto a la ventana. Regar las plantas. Cosas simples que me recordaban que aún estaba aquí. Hablaba con mi hijo una vez por semana. Llamadas cortas. Palabras cuidadosas. Él preguntaba por mi salud. Yo preguntaba por los niños. Evitábamos temas más profundos. Evitar puede sentirse como paz. Pero solo es una pausa. Yo lo sabía, aunque no lo dijera en voz alta. Una tarde, llegó un paquete. Era de mi hijo. Sin nota. Sin explicación. Dentro había un álbum de fotos viejo. El que creí perdido para siempre. El pecho se me apretó al verlo. Me senté despacio y lo abrí. Página por página. Los años pasaban en silencio. Cumpleaños. Actos escolares. Felicidades simples congeladas en el tiempo. Cerca del final, había una foto de mi esposo y de mí. De pie frente a esta misma casa. Sonriendo. Cansados. Esperanzados. Sostuve esa página por mucho tiempo. La pérdida te cambia. Pero la traición te cambia de una manera más silenciosa y profunda. Esa noche, llamé a mi hijo. No para acosar. No para explicar. Le agradecí por el álbum. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo que pensó que tal vez lo querría. Su voz sonó diferente. Más suave. Menos a la defensiva. Ese pequeño cambio me dio una pequeña esperanza. Unos días después. Mi nuera volvió. Esta vez, llamó primero. Pidió permiso. Dije que sí, pero solo para una visita corta. Los límites no son muros. Son puertas que eliges abrir. Llegó sola. Sin enojo esta vez. Solo cansancio. Nos sentamos en la mesa de la cocina. El mismo lugar donde una vez le di sopa cuando estaba embarazada. La vida vuelve en círculos así. Se disculpó. No rápido. No fácilmente. Dijo que el miedo la había endurecido. Dijo que el dinero los había vuelto descuidados. No lo justificó. Escuché. No la interrumpí. Tampoco la consolé. Cuando terminó, le dije algo importante. Una disculpa no repara el daño. Solo abre la puerta a la reparación. Asintió. Las lágrimas cayeron. Pero no me pidió nada. Eso importó. Más que las palabras. Más que las promesas. Después de que se fue, me sentí cansada. No agotada. Solo vieja. Me di cuenta de cuánta energía consume el conflicto. Especialmente a mi edad. El tiempo se siente más pesado ahora. Esa noche, soñé con mi hijo de niño. Llamando mi nombre. Perdido entre una multitud. Desperté con lágrimas en el rostro. Los sueños saben dónde vive el dolor.
Visitan sin pedir permiso. Las semanas siguientes pasaron en calma. Sin abogados. Sin presión. Me reuní otra vez con mi asesor legal. Actualizamos todo correctamente. Con calma. Tomé decisiones para el futuro. No desde el miedo. Desde la dignidad. Elegí quién me ayudaría si volvía a enfermarme. Elegí qué pasaría con mi hogar. Elegí claridad. Se sintió extraño. Como admitir que el tiempo es limitado. Pero también se sintió poderoso. Una tarde, mi hijo llegó con los niños. Sin aviso. Solo un golpe en la puerta. El corazón me dio un salto al verlos. Los niños corrieron hacia mí. Sus brazos se sintieron como medicina. Mi hijo se quedó atrás al principio. Observando. Esperando. Los invité a pasar. Hice limonada. La casa volvió a sentirse viva. Hablamos de la escuela. De caricaturas. Nada importante. Y eso era importante. Porque lo normal había estado ausente. Antes de irse, mi hijo se quedó un momento. Se veía nervioso. Como cuando de niño pedía perdón. Dijo que sentía vergüenza. En voz baja. Como si las palabras pudieran romperse si se decían muy fuerte. Dijo que el miedo lo había guiado. Dijo que olvidó que yo todavía era capaz. Todavía fuerte. Eso dolió. Pero la honestidad suele doler. Así que la dejé estar. Le dije que ya no estaba enojada. Pero que había cambiado. Y que la confianza no regresa de golpe. Asintió. No discutió. Eso era nuevo. Preguntó si algún día las cosas podrían volver a ser normales. La pregunta quedó entre nosotros. Pesada. Le dije que lo normal ya no existía. Pero que algo distinto podría crecer. Si teníamos paciencia. Entonces me abrazó. Con cuidado. Como si tuviera miedo de que yo pudiera desaparecer. Después de que se fueron, la casa volvió a estar en silencio. Pero no vacía. Solo diferente. Me senté en mi silla y sentí mi edad profundamente. No como debilidad. Como verdad. Entendí entonces que esta historia no había terminado. Porque sanar no es un momento. Es un proceso. Todavía me preocupaba por la noche. Todavía repetía momentos en mi mente. Todavía sentía tristeza. Pero algo más había aparecido. Respeto. De mí hacia mí. No grité. No me rompí. Me mantuve firme cuando me empujaron. Y eso lo cambió todo. Aunque las cicatrices permanecieran. Sabía que la lección final aún estaba esperando. La vida rara vez enseña todo de una vez. Se despliega lentamente. Y cuando apagué las luces esa noche, me susurré una verdad silenciosa. Sobrevivir no es solo seguir con vida. A veces. Es mantener el alma intacta. El tiempo siguió avanzando en pasos pequeños. No días completos. Solo días pasando, en silencio. Noté que mi cuerpo se movía más lento. No por enfermedad. Sino porque la edad finalmente me alcanzaba. Caminaba más despacio. Descansaba más. Me escuchaba con atención. Mi hijo siguió visitándome. No a menudo. Pero con intención. Nunca llegaba con las manos vacías. A veces fruta. A veces nada más que silencio. Ya no hablábamos de los papeles. Esa puerta permanecía cerrada. Los dos estuvimos de acuerdo. Pero el silencio tiene peso. Y una tarde, finalmente habló.
Estábamos en el patio trasero. El limonero nos daba sombra. El aire olía limpio. Mi hijo miró el árbol. Dijo que recordaba haberlo plantado. Era pequeño entonces. Con tierra en las manos. Sonreí. La memoria es un puente. A veces, el único que queda. Luego dijo algo sorprendente. Dijo que tenía miedo. Miedo de volverse pobre. Dijo que la vida se sentía inestable. La responsabilidad lo asustaba. Sentía que estaba fallando a su propia familia. Escuché en silencio. El miedo suena diferente cuando por fin habla. Menos afilado. Más honesto. Dijo que verme enferma en el hospital lo había hecho entrar en pánico. Imaginó que todo se derrumbaba. El dinero se sentía como seguridad. El control se sentía como protección. Aunque estuviera mal. No lo interrumpí. Lo dejé vaciarse. Como un niño que ha contenido la respiración demasiado tiempo. Cuando terminó, me miró. Ojos cansados. Esperando. Le dije que el miedo explica el comportamiento. Pero no justifica la traición. Con suavidad. Le dije que yo habría ayudado. Si me lo hubiera pedido. Si hubiera confiado en mí. Esas palabras le dolieron. A veces, la verdad es el castigo. Entonces se disculpó. Despacio. Sin prisa. Sin presión. Dijo que lo sentía. Por planear sin mí. Por presionarme. Por hacerme sentir insegura. Cerré los ojos. Dejé que las palabras cayeran. Sentí su peso. Acepté su disculpa. No porque todo estuviera sanado. Sino porque aferrarme al enojo solo me habría hecho daño a mí. Perdonar no es olvidar. Es elegir la paz sobre el castigo. Eso lo aprendí hace mucho tiempo. Después de ese día, algo se suavizó entre nosotros. No una confianza completamente restaurada. Pero sí una tensión liberada. Empezamos a hablar con más honestidad. Sobre límites. Sobre expectativas. Le recordé con claridad, mi casa era mía. Mis decisiones eran mías. Mi independencia importaba. Él estuvo de acuerdo. No con entusiasmo. Pero con sinceridad. También le dije algo más. Yo estaba envejeciendo. Algún día, quizá necesitaría ayuda. Pero no hoy. Y cuando llegara ese momento, sería mi decisión. No su exigencia. Asintió. Esta vez sin resistencia. Eso importó. Por la noche, sola, reflexioné sobre todo. Qué cerca estuve de perderme a mí misma. La enfermedad revela a las personas. No siempre con bondad. Algunos muestran cuidado. Otros muestran miedo. Otros muestran hambre. Nada de eso borró el amor. Pero cambió la forma en que el amor debe sostenerse. Dejé de culparme por haber confiado. Confiar no es debilidad. Es valentía. Aprendí a no dejar de confiar. Sino a confiar con los ojos abiertos. Con límites. Empecé a escribir cosas. Notas pequeñas. Pensamientos para mí. No un diario. Un recordatorio. Escribí. El amor no requiere rendición. La ayuda nunca debería venir con presión. La edad no cancela la dignidad. Escribir me dio equilibrio. Como colocar piedras a lo largo de un camino. Para no perderme otra vez. Mi salud mejoró poco a poco. La fuerza regresó. La confianza también. Cuidé mi casa con intención. Cada habitación se sentía reclamada.
Mía. Reía con más facilidad. No fuerte. Pero libre. Una tarde, vi ponerse el sol. Rosa y dorado. Colores suaves llenando el cielo. Me sentí agradecida. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque lo había enfrentado. Muchas personas de mi edad evitan el conflicto. Creen que la paz significa silencio. Yo aprendí lo contrario. La paz a veces significa hablar. Mantenerse firme. Arriesgar la soledad. Todavía me preocupo por mi hijo. Eso nunca termina. Pero la preocupación ya no me controla. Ahora confío en mí. En mi juicio. En mis instintos. Esa confianza fue ganada con esfuerzo. Pagada con lágrimas. Pagada con miedo. Pero es real. Al caer la noche, sentí algo cercano a la calma. No perfecta. Pero honesta. Sabía que la historia se acercaba a su final. No porque todo estuviera resuelto, sino porque la lección era clara. Y yo estaba lista para decirla en voz alta. Ahora soy mayor de lo que era cuando todo esto comenzó. No por años, sino por comprensión. Cuando miro atrás, no veo una sola noche en un hotel. Veo un camino largo que me llevó hasta allí. Cada decisión, cada silencio, cada gesto de bondad. Las palabras del mesero aún me visitan a veces. No como miedo, sino como un punto de quiebre. Si él no hubiera hablado, quizá habría regresado a casa esa noche. Quizá habría firmado sin leer. Quizá habría desaparecido en silencio de mi propia vida. Ese pensamiento se queda conmigo. No para asustarme, sino para recordarme. Ahora vivo sola en mi casa. Pero no estoy sola de la manera que la gente imagina. La soledad no se trata de habitaciones vacías. Se trata de no ser escuchada. Y yo ya no estoy sin voz. Ni siquiera para mí misma. Mi hijo y yo hablamos con regularidad ahora. Con cuidado. Con honestidad. A veces reímos. Recordamos historias antiguas. No fingimos que nada pasó. Lo que pasó vive entre nosotros. Como una cicatriz. No abierta, pero visible. Él respeta mis límites ahora. No perfectamente. Pero con sinceridad. Puedo ver que todavía está aprendiendo. El miedo no abandona a las personas rápido. Se afloja poco a poco. Mi nuera mantiene su distancia. Es educada. Es cuidadosa. Eso es suficiente por ahora. Las relaciones cambian de forma con el tiempo. No tienen que volver a ser como antes para sobrevivir. Los niños todavía corren a mis brazos. Ese amor es puro. Intacto, sin dinero ni miedo. Cuando me abrazan, me siento anclada. Como si mi vida aún importara. Como si todavía me necesitaran. Tomo mi medicina a tiempo. Descanso cuando mi cuerpo lo pide. Ya no me disculpo por eso. La edad me ha enseñado algo importante. La fortaleza no siempre se ve como estar de pie. A veces se ve como sentarse y decir no. Ya no siento vergüenza por protegerme. La vida de una madre no termina cuando sus hijos crecen. Simplemente se vuelve más silenciosa. También he aprendido que la riqueza no es solo dinero. Es elección. Es seguridad. La mayor riqueza que protegí no fue mi casa. Fue mi voz. Mi derecho a decidir. Algunas noches, todavía siento tristeza. Pienso en los años que vienen. Pienso en lo que pasará cuando ya no sea fuerte. Pero ese miedo ya no me controla. Porque me he preparado. Y porque confío en mí.
Si algún día necesito ayuda, la pediré. No permitiré que me arrinconen para aceptarla. Esa diferencia importa más de lo que la gente cree. Comparto esta historia no para acosar. No para avergonzar a mi familia. Sino para decir la verdad en voz baja. Muchas madres de mi edad pasan por esto. Las apuran. Las suavizan con palabras amables. Les dicen que es por su propio bien. Les dicen que están confundidas. Les dicen que el tiempo se acaba. Y a veces, lo creen. Porque el amor nos hace vulnerables. Especialmente el amor de una madre. Si estás escuchando esto y sientes algo apretado en el pecho, por favor escúchame con claridad. No estás equivocada por hacer preguntas. No eres difícil por necesitar tiempo. No eres egoísta por proteger lo que ganaste. El amor debería sentirse seguro. No urgente. No amenazante. Si alguien realmente se preocupa por ti, esperará. Explicará. No te empujará a la oscuridad. Ahora estoy agradecida. No por el dolor, sino por lo que reveló. Me mostró quién soy cuando me ponen a prueba. Una mujer que aún puede mantenerse firme. Incluso con las manos temblando. Sigo siendo madre. Eso nunca cambiará. Pero también sigo siendo yo misma. Y ese equilibrio es la fuerza silenciosa que llevo hacia adelante. Si te quedaste conmigo hasta el final. Gracias por escuchar la verdad de una mujer mayor. Historias como esta viven porque alguien las escucha. Si mi historia te tocó, o te recordó a alguien que amas, eres bienvenido a compartir tus pensamientos abajo. Y si deseas escuchar más historias como la mía, contadas despacio, con honestidad y desde el corazón, puedes suscribirte y quedarte conmigo un tiempo. Aquí estaré. Aún diciendo la verdad. Aún eligiendo mi vida.